Buenas noches, amados hermanos, hermanas y amigos. Bendiciones del Señor para cada uno, para cada una. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos da de poder estudiar la palabra suya. Y esta noche el título de este mensaje es así: todo ojo le verá. Y es una continuación de lo que estuvimos viendo y aprendiendo el domingo pasado sobre el arrebatamiento de la iglesia. Eventos que se darán por separado, pero que no se pueden separar el uno del otro. La cita que tenemos, hermanos, es en Marcos capítulo 13, del verso 24 al 33. Cristo vino por primera vez al mundo. Él cumplió un ministerio, Él murió, resucitó al tercer día y fue alzado, fue levantado hacia los cielos en una nube, y ahora Él está sentado a la diestra del Padre. Y un día, hermanos y hermanas, Él volverá por segunda vez para traer su reino de paz y justicia a este mundo durante 1000 años. En su primera venida, recordemos, en la primera venida del Señor, Él vino como rey, pero no como el rey que los judíos estaban esperando, sino que más bien su nacimiento, según la narración del Evangelio, se dio no como el judío esperaba, que era un rey que viniera con esplendor, con grandeza, con proezas, con poder, sino más bien dice la palabra del Señor que el mismo Jesús nació, dice, en un pesebre. Lucas capítulo 2, verso 7, porque no se encontró lugar para él en el mesón. Dice, y dio luz, ahí en Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús tuvo que darse a conocer al pueblo que le rechazó, porque no era el rey que ellos estaban esperando. Le desconocían como su rey. Dice la palabra en Mateo capítulo 13, versos 55 y al 57. El pueblo, dice, rechazando al maestro, dudando de que era él, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llamaba su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Dice el verso 56, ¿acaso no están todas sus hermanas aquí con nosotros? Entonces, ¿de dónde sacó toda esa sabiduría y poder? Y el verso 57 nos dice, y ellos, quienes, los judíos, ¿verdad? A los que a él vino, dicen, y ellos no podían aceptarlo, pero Jesús les dijo, se honra un profeta en todas partes, pero nadie es profeta en su propio pueblo y en su propia casa. El Señor, durante su ministerio, ¿verdad? Siempre fue atacado, siempre fue rechazado, siempre fue puesto en duda de que Él era el rey de los judíos, de que Él era el Mesías que había sido ya profetizado en el Antiguo Testamento, en Isaías, en Ezequiel. El pueblo no aceptaba esto. No podían, porque ellos estaban esperando otra cosa. Por eso la palabra, cuando el Señor les dice que nadie es profeta en su propia tierra, nosotros recordemos que el Señor hizo pocos milagros en su tierra de nacimiento. Y Él se fue a otros lugares. ¿Por qué? Porque en su misma tierra, en su mismo pueblo, con los mismos suyos, ellos no le creían. Ellos le rechazaban. Dice la palabra en Mateo 4, del 14 al 16, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, este pueblo asentado en tinieblas vio gran luz.
y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Porque el Señor salió hacia la tierra de Zabulón, hacia la tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, a predicar la palabra ante el rechazo que había en Nazaret, en la propia tierra donde él estaba. Por eso la palabra dice que ya estaba también predicho ese rechazo, ya estaba profetizado en Isaías, que estas tierras, dice que estaban en oscuridad, que eran tierras gentiles, que eran tierras que no estaban dentro del plan de Dios, iban a alcanzar la bendición del mensaje que Cristo llevaba y traía para su pueblo Israel. Entonces, dice la palabra ahí entonces en Mateo 4:14, que a estos pueblos les resplandeció gran luz. Y los que estaban asentados, dicen, región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, nosotros sabemos que el Señor sabía que iba a ser rechazado. Él, desde el inicio, él sabía que iba a haber un rechazo. Por eso la palabra dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero entonces hace una promesa preciosa también para nosotros. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él también les dio la potestad, les dio el regalo, les dio la gracia de ser hechos hijos de Dios. Como vemos, hermanos, que ese rechazo, ¿verdad?, en su primera venida, abrió el camino. Abrió el camino ¿para qué? Para que esa palabra, ese regalo que el Señor traía y que predicó al inicio de su ministerio, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, hablando de sí mismo en ese momento, porque él era la representación en ese momento del reino de los cielos. Él venía a predicar salvación para el mundo, y el rechazo de su pueblo nos abrió el camino a nosotros. Gloria sea al Señor. Nos abrió el camino, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros, esos que estábamos asentados, dice, en tierra de oscuridad, los que estábamos ahí, dice, esa Galilea de los gentiles, recibiesen luz, gran luz, por medio del mensaje que Jesús también extendió. Más adelante, él llama a Pablo, uno de sus discípulos, ¿para qué? Para que él pueda, dice, llevar el mensaje ante los reyes, ante los concilios, ante los gentiles, hasta el último lugar. Ese era el propósito de la palabra del Señor. Rechazado por su propia familia, rechazado por sus allegados. Mas dice, él llevó ese mensaje hasta otros lugares. Y este Cristo, mis hermanos, desconocido supuestamente para el pueblo de Israel, que fue despreciado, que fue ridiculizado, perseguido hasta la muerte, y muerte de cruz, que nació de la forma más humilde. Recordemos el verso, ¿verdad? Dice, no había lugar en el mesón y nació en un pesebre. El rey, el Mesías, el enviado de Dios, el primogénito hijo de Dios, nació en un pesebre. ¿Para qué? Para que se cumpliese, mis hermanos, lo que estaba escrito acerca de él, para que las profecías pudieran hacerse realidad. Dice la palabra que este Cristo, que pasó por todas estas cosas, en su segunda venida, que es lo que nos toca en esta ocasión. Toqué un poco el contexto de la primera venida para que entendamos. En su segunda venida, dice que va a ser diferente, porque ya entonces, dice, el Señor vendrá como rey, el Señor vendrá con toda su gloria, el Señor vendrá con todos sus santos, el Señor vendrá a regir, dice, a establecer su reinado
por un periodo de 1000 años. En su segunda venida, Él vendrá también, dice al final, ¿a qué? A juzgar a todos aquellos que le rechazaron y no quisieron creer al mensaje que Él traía, mis hermanos. Dice la palabra ahí en Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será, dice también, la venida del Hijo del Hombre. Como un relámpago. Recordemos un poco, ¿verdad?, lo de la predicación del domingo pasado. Durante el rapto de la iglesia, ¿qué dice la palabra? Según dice Isaías 15:52, recuerdan el verso que aprendimos, ¿verdad? Dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Y ese evento del rapto de la iglesia era exclusivo para los creyentes. Será exclusivo, hermanos, para los creyentes. Nada más. Más, la palabra del Señor dice que su segunda venida, ¿verdad? Yo quiero que quedemos claros, hermanos, que usted pueda entender esto. En su primera venida, Él vino, trajo el mensaje de salvación al mundo, fue rechazado, ¿verdad? Fue perseguido, fue muerto en la cruz, resucitó al tercer día ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios. Luego dice, Él promete que vendrá también, dice, por sus hijos, por su iglesia durante el arrebatamiento. Y luego dice también, Él promete, mis hermanos, que vendrá a la tierra por segunda vez. Recordemos en el arrebatamiento, Él no vendrá a la tierra, dice, nosotros recibiremos al Señor en las nubes. Más, en la segunda venida, de lo que estamos hablando ahora, Él sí vendrá a la tierra y dice que también será visto por todos. Todo ojo le verá, dice Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre, mis hermanos. Todo ojo le va a ver. Y lo vamos a ver más luego un verso ahí. Todo ojo le va a ver. ¿Por qué es tan importante también para nosotros, hermanos? Porque es el cumplimiento de las profecías que están en su palabra. Es el cumplimiento de lo que el Señor dejó establecido en la Biblia. O sea, que se va a dar, ya se dio la primera, se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo? No sabemos. Y también se va a dar su segunda venida. Que sí, dice la palabra y nos enseña que su segunda venida va a estar precedida por señales que se están dando, hermanos, ya. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios y que se van a dar antes de que acontezca. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 13, del verso 3 al verso 9. Y se sentó en el monte de los olivos. ¿Quién? Jesús. ¿verdad? Hermanos, cuando leamos la palabra así, siempre preguntémonos quién a quién. ¿Por qué? ¿verdad? Es parte de la hermenéutica. Y dice la palabra, y se sentó en el monte de los olivos, Jesús, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y aquí, hermanos, quiero que pongamos mucha atención. En el verso número 5, dice la palabra del Señor, Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. ¿Cuál era la preocupación del Señor?
Mirad, huid, mirad que no os hagan daño, mirad esto. No, la preocupación del Señor era, dice, mirad que nadie os engañe. Por eso, mis hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que estar preparados. Recordemos, el conocimiento de la palabra del Señor es esto. Tenemos que saber, ¿verdad?, la diferencia entre el rapto y su segunda venida. Pero lo importante es que usted y yo estemos preparados, hermanos, estemos listos. Y el Señor hace hincapié acá en el verso número 5. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos, dice la palabra, van a engañar. Y hermanos, eso es parte, eso ya se está dando. En este momento hay muchos que han tomado el lugar del Señor, muchos que se llaman ser el santo, la santidad total, y que toman el lugar de Cristo, y que perdonan pecados, y que pueden hacer un montón de cosas, y pueden hasta condenar a alguien al infierno. Pero la palabra del Señor nos dice a nosotros que solamente Cristo tiene la autoridad, mis hermanos, ¿para qué? Para traernos salvación, para darnos esos regalos. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. En este momento hay muchas iglesias donde el pastor es como un Dios, donde el pastor es como el Dios de esa iglesia, que se hace lo que Él dice, que no hay más, que se acabó. Y mis hermanos, esto es parte, porque dice la palabra, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos predicando, vendrán muchos haciendo milagros, vendrán muchos haciendo proezas. Y dice, vendrán muchos diciendo, yo soy el Cristo. ¿Cuántos ya han pasado, hermanos, que han dicho, yo soy el Cristo? Y si no se arrepintieron, están en el infierno, quemándose eternamente y para siempre. Tomaron el lugar de Cristo. Que Dios les haya dado la oportunidad de arrepentirse. Y el Señor nos llama ante nosotros la atención, hermanos, a que estemos preparados, que estemos listos. Por eso yo insisto tanto en que nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que indagar la palabra, escudriñarla, ver todo esto que el Señor nos habla detenidamente. Y ahora tenemos más tiempo, pues démosle más tiempo al Señor. Yendo a su palabra, orando con nuestro Dios, hablando con Él. Y tenemos, hermanos, de esa manera que prepararnos. ¿Para qué? Para que nadie os engañe. Para que nadie os engañe. Porque en este momento se arma una carpa y alguien ahí que está haciendo milagros y sanidades y cosas, hermanos. Y muchas veces esto no proviene de Dios. Y la gente se remolina y se llena porque hay comezón de oír. Pero al final, mis hermanos, no se está predicando la palabra del Señor. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que volver a su palabra, a la doctrina de los apóstoles, hermanos. Les hago hincapié una vez más. Y dice la palabra, ¿por qué? Porque el Señor les llamó la atención a sus discípulos. Mira que no los engañen, vendrán muchos en mi nombre. Y en este momento hay muchos haciendo milagros y cosas en el nombre de Jesús, pero no son del Señor. Están engañando a muchos. Y en el verso 7 dice la palabra. Recordemos, la segunda venida del Señor sí va a ser precedida por señales. Mas cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hay rumores de guerra, ¿verdad? Hace poco, y yo creo que a todos nos preocupa, hermanos. Hace poco hubo una gran tensión entre Israel, Irán y todo lo que es el grupo de países árabes. Y se hablaba de la intervención de Rusia y Estados Unidos y había una tensión ahí
de lanzamiento de misiles y de amenazas y de cosas. Y eso, aunque nosotros estamos seguros en Cristo, sí nos preocupa, ¿verdad? Pero dice el Señor, ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras, más todavía, dice, no se turben, no tengan miedo. Que se van a preocupar, nos vamos a preocupar, sí, pero no se turben, porque aún no es el fin. Porque se levantará, dice el Señor, nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Dice el verso número 9, pero mirad por vosotros mismos. Oigan, hermanos, el Señor dice, oirán, verán todas estas cosas los que estén, pero dice, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios, en las sinagogas, os azotarán, y delante de los gobernadores y los reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de quién, de ellos. Todas estas cosas que se están dando, mis hermanos, en el mundo, toda la maldad, la dureza del corazón de las personas, todas las decisiones que los gobiernos toman y que vemos que van en contra de lo que Dios dejó escrito en su palabra. Todas estas cosas, dice el Señor, es necesario que pasen antes de que yo venga otra vez. Y ya lo vemos, hermanos. Hoy los gobiernos están legislando por cosas que atentan contra lo que la palabra del Señor dice. El Señor dice, pero mirad por ustedes mismos, porque los van a perseguir, los van a azotar. O sea, hermanos, la segunda venida del Señor será precedida por señales que se han dado, que se están dando y que se van a dar luego mucho más, anunciando que el Señor está pronto a regresar. ¿Cuándo se va a dar esto? La hora tampoco se sabe, ¿verdad? Nosotros sabemos que el rapto de la iglesia, como lo aprendimos, ¿verdad? Nadie sabe ese momento, por eso tenemos que estar preparados. En un abrir y cerrar de ojos nos vamos. En la segunda venida van a haber señales, pero el momento exacto tampoco se conoce. Porque dice Mateo 24, 29 y 30. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Verso 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Qué tremendo momento, ¿verdad? Todo dice, ojo le va a ver, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, como un relámpago que sale del oriente, dice, hasta el occidente, así será su venida. Y entonces, ya este rey, que tuvo que pasar todo lo que pasó, en obediencia al Padre, y abriendo el camino para nosotros, para tener una salvación, y para tener un lugar con Él ahora. Ahora dice la palabra del Señor, lo van a ver viniendo sobre las nubes, ya no naciendo en un pesebre, ya no dándose a conocer, ahora vendrá, dice, en las nubes con poder y con gran gloria. Con poder y con gran gloria. En el rapto, Cristo viene por su iglesia.
En su segunda venida, el Señor viene con su iglesia. Dice Zacarías 14, 4 y 5. En aquel día dice, se afirmarán sus pies, y se afirmarán sus pies en aquel día, sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente. ¿Hacia dónde era la señal que leímos anteriormente? Dice, como una señal que aparece del oriente hasta el occidente. Dice, el monte de los olivos se partirá también, dice, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él, ¿quién? Todos sus santos. Estas profecías, mis hermanos, es importante que nosotros las aprendamos. Pero aquí hay algo que también es importantísimo. Nosotros, dice, vendremos con él en su segunda venida. Por lo tanto, el rapto ya se ha dado. Uno precede al otro. El rapto, mis hermanos, y qué glorioso. Yo quiero ahondar un poquito más acá. Qué glorioso saber, mis hermanos, que no solamente el Señor nos va a levantar si estamos vivos o nos va a resucitar, ¿verdad? Recordemos, con un cuerpo incorrupto, y nosotros, si estamos vivos, seremos transformados. No solamente eso, vamos a recibir al Señor en las nubes para estar en los cielos. Y luego dice, vendremos con Él. Su iglesia, sus santos vendrán con Él a la tierra. Qué precioso, hermanos, qué esperanza más grande, qué esperanza más linda tenemos nosotros. Volveremos con Él. Recordemos, mis hermanos, el rapto era solo para los creyentes. En Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se lamentarán, ¿de qué? De no haber reconocido al Mesías. Se lamentarán de todo lo que hicieron. Se lamentarán de haberle dado muerte. Todo ojo le verá, mis hermanos. Cristo viene a juzgar. Segunda Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué es el resto de la palabra? Que predique, dice la palabra, ¿verdad? Le decía Pablo hablándole a Timoteo, que predique la palabra. Pero te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará ¿a quién? A los vivos y a los muertos en su manifestación, en su segunda venida y en su reino. En la primera venida del Señor, Él vino a salvar a los pecadores que crean. Ahora Él vendrá a regir, según la palabra del Señor, con barra de hierro. Ahora Él es Dios, todopoderoso. Siempre lo fue, pero ahora Él vendrá a demostrar ese poder, a darse a conocer a todos aquellos que le rechazaron. Gloria al Señor, porque usted y yo vendremos con el Señor otra vez a la tierra. Y Él establecerá un reino durante 1000 años. Y nosotros estaremos con Él.
¿Cuál es el objetivo, mis hermanos, de la segunda venida de Cristo? Defender a Israel y vencer totalmente al anticristo y a todas las naciones que están en contra de Israel en la batalla del Armagedón. Apocalipsis 16, 12, 16. Apocalipsis 19, 14 al 21. No lo voy a leer todo. Ahí está. Darle salvación a Israel, su pueblo al que él vino, que no creyó en él, una nueva oportunidad. Romanos 11, 25 y 26. Para traer su reino literal sobre la tierra y sobre todos los hombres durante 1000 años. Apocalipsis 21, Isaías 11 del 1 al 9. Entonces, mis hermanos, vamos a hacer un resumen de lo que ya hemos visto. En su primera venida, él viene, nace humildemente, es perseguido y todo lo demás, ¿verdad? Que ya hablamos. Asciende a los cielos y está con Dios. Luego él promete que vendrá por su iglesia durante el arrebatamiento. Y luego también que vendrá una vez más a la tierra durante su segunda venida. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? Simplemente tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos, mis hermanos, para cuando el Señor venga. Y la venida del Señor está cerca. Ya lo vemos. Ya vemos señales. Ya vemos cosas. Y el Señor llama la atención a sus discípulos y a nosotros. Mirad que nadie os engañe. Pablo, hablando a las iglesias, decía, tengan cuidado porque en cuanto yo me vaya, entrarán, dice a la iglesia, falsos maestros, falsos pastores, con enseñanzas diferentes, con palabras diferentes al Evangelio de Cristo. Muchos haciéndose llamar el Cristo y a muchos engañarán. Por lo tanto, la iglesia del Señor tiene que estar preparada. La iglesia bautista Canaán en Heredia debe estar preparada. Debe estar lista, mi hermano, mi hermana. Y esa iglesia la conforma usted y la conformo yo. Por lo tanto, somos los que tenemos que estar listos. Hoy más que nunca. Tremenda promesa del Señor. Vendremos con Él otra vez a la tierra. Ya estaremos con Él en los cielos. Vendremos a la tierra. Y estaremos con Él en su reino. Eso es más que motivo, mis hermanos, para que hoy nos confortemos, para que hoy nos levantemos en el nombre del Señor, para que hoy busquemos más de Dios, para que nos metamos en su palabra preciosa, hermanos. Qué cosa más linda, entrar en la palabra del Señor y leemos cosas y vemos y analizamos y decimos, oh, pero ¿cómo yo no había visto esto? Y es que su palabra, mis hermanos, está llena de misterios que el Señor quiere que nosotros descubramos. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras, estudiando, preparándonos para cuando el Señor venga por nosotros y para cuando nosotros también vengamos una vez más con Él a la tierra.
Espero, mi hermana, mi hermano, mi amigo también, que esta palabra le haya aclarado dudas. Y si no, pues ahí está mi número de teléfono. Me pueden consultar. Y con la palabra del Señor vamos a indagar más todavía. Pero ¿qué es lo importante? Que estudiemos la palabra. Que nos preparemos, hermanitos. Que estemos listos para cuando Él toque. Estamos prestos a abrir. Estamos listos. Eso es lo que Dios quiere para su iglesia. Dios les bendiga grandemente esta noche. Oremos al Señor para finalizar y que su palabra nos llene de regocijo, mis hermanos. Nos llene de regocijo al saber que Él vino al mundo, nos trajo salvación, nos arrebatará de esta tierra y luego vendremos con Él otra vez en su venida. Y nos tiene grandes cosas preparadas que nosotros no sabemos, pero que son bendiciones del Señor para todo aquel que ha creído en Él. Oremos. Padre de la gloria, gracias te damos en el nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu misericordia es nueva cada día. Porque tú, Señor, nos das la oportunidad de estudiar tu palabra preciosa. Sabemos, Señor, que esto es por encima, porque hay mucha más profundidad, mucha más enseñanza. Pero, Señor, también sabemos que tú nos has advertido una y otra vez que estemos preparados, que estemos listos, que nadie nos engañe, que nadie nos haga llevar de un lado para otro por cualquier viento de doctrina, sino que nosotros estemos cimentados en su palabra, en la doctrina de los apóstoles. Que su palabra sea nuestro regir de vida. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa. Que este mensaje pueda ser de bendición para mis hermanos, Señor, para mis hermanas, para cualquiera que escuche. Y gracias por tus promesas, Señor, que tú nos das en tu palabra preciosa. Señor, protégenos durante este tiempo de enfermedad. Señor, ayúdanos para que en medio de todo esto también nosotros podamos seguir brillando donde quiera que estemos. Gracias, Dios. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos y hermanas y amigos, bendiciones. Que el Señor traiga su palabra llena de gozo para usted y que esta palabra le llene. Nos vemos próximamente en un nuevo estudio de su palabra. Dios le bendiga.